Buenas noches a todos. Muchas gracias a Alfonso, Henry y a la audiencia, por supuesto. Hoy voy a presentar la segunda pata de la triple corona, como se dice en los Estados Unidos, ¿no? Y el tema es el correo militar español en Cuba durante la Guerra de Independencia. Como mencioné anoche, los que se mantuvieron despiertos y se acuerdan, hubo dos guerras de independencia importantes en el siglo XIX, la Guerra de los 10 años, del año 68 al 78, en la cual hubo una presencia española importante, pero el tema es extensísimo. Inclusive lo que hoy voy a presentar va a estar sumamente resumido porque sencillamente no hay tiempo para cubrirlo todo. Y vamos a cubrir los últimos años del siglo XIX, cuando Cuba finalmente, cuando terminó el dominio español en España. Los temas a cubrir van a ser los siguientes: la presencia militar española en Cuba, los aspectos del ejército, de la marina, de la infantería de marina, los puestos militares fijos y los hospitales militares para terminar la charla. Inmediatamente antes de comenzar la Guerra de Independencia cubana, en el año 1895, tan solo había alrededor de 20.000 tropas españolas en Cuba. Poco después de estallar la guerra, se le concedió a todas estas tropas y a muchas otras instalaciones militares en Cuba, Puerto Rico y Filipinas, la franquicia postal. Oficialmente fue concedida el 26 de abril de 1895, pero se conocen algunas cartas previo a esta fecha que circularon con franquicia postal, sin necesidad de porteo. Uno de los requisitos para cualificar para esta franquicia postal era que en la correspondencia se escribiera o se denotara de alguna forma que se trataba de correspondencia del ejército en operaciones en Cuba, o en el caso de la Marina, de la Escuadra de Operaciones en Cuba o en el área del Caribe. Inmediatamente después del comienzo de la guerra hubo un envío masivo de tropas de la península y otros lugares hasta Cuba. En el año 1895, por lo menos 89.000 soldados. En el 96 aún más, 91.000. En el 97 siguieron llegando, 15.000. Y en el 98 otros 16.000. Estas cifras no son exactas porque no hay documentos exactos en el Ministerio de Defensa. Son estimados de diferentes investigadores. Un estimado conservador, quizás acertado, en un artículo reciente, calcula que existieron hasta 250.000 tropas españolas en Cuba. Otros estimados ponen ese número hasta el 280.000, sustancialmente mayor. Además de las tropas enviadas de la península, hubo un número enorme de voluntarios cubanos que aumentaban las tropas en la isla. Cuba colonial, curiosamente, era bastante conservadora, especialmente la parte metropolitana alrededor de La Habana. En el extremo oriental de la isla, sin embargo, había mucho elemento independentista. Pero en Cuba generalmente estaba muy a favor del gobierno español y en contra de ciertos cambios que ocurrieron, que los voy a mencionar mañana en la próxima charla. Para que tengan idea de la magnitud de la presencia militar española en Cuba, se estima que en el año 1898 la población de Cuba era poco más de 1,5 millones de habitantes, poco más de 1 millón de blancos, poco más de medio millón de gente de color. Lo que pone el porcentaje de tropas españolas en la isla a un 16%, una cantidad enorme de la composición demográfica de la isla. En aquella época la organización del ejército español era la siguiente, ¿no? El regimiento era la unidad de combate mayor del ejército español, el cual estaba dividido en varios batallones, batallones en caso de infantería, escuadrones en caso de caballería, o baterías en caso de artillería, ¿no? Un batallón típico de infantería tenía más de 1.000 hombres, 4 compañías por lo menos, las cuales estaban dirigidas por un capitán. Una brigada se formaba por 2 regimientos y las tropas se dividían en lo que se llamaban divisiones.
a finales del siglo XIX, España, incluyendo la península y sus territorios, tenía 16 divisiones. En Cuba hubo 6 divisiones, las cuales se formaban de 2 brigadas con 2 regimientos de infantería, un regimiento de caballería, un regimiento de artillería de campo, una compañía de tropas de administración militar y una compañía de tropas sanitarias. A veces una división podía tener una brigada completa de caballería y ocasionalmente una media brigada que se formaba por 2 batallones reemplazaba un regimiento de infantería o se podía utilizar de la misma manera independientemente. También había otras unidades menores, especialmente de voluntarios, que voy a mencionar más adelante. El ejército estaba compuesto por tropas de infantería, la gran mayoría, de caballería, artillería, había unidades de ingenieros, la Guardia Civil, a pesar del nombre, estaba bajo el control militar, había el aspecto administrativo del ejército, el servicio postal militar, que jugó un papel importante, y otras unidades menores. Aquí les muestro el Palacio de los Capitanes Generales. Cuba era una capitanía general, o sea que el principal mandatorio en la isla era una persona de carácter militar, no civil. Este palacio está en pie todavía. Los que fuimos a Cuba para la exhibición de hace varios años, pudimos ver esta plaza cerca de la bahía de La Habana, ¿no? Cerca del templete donde se llevó a cabo la primera misa en la isla. Los números de tropas de infantería alcanzaron los 150,000 soldados. Aproximadamente el 85% del ejército en la isla estaba compuesto de tropas de infantería. Y en mi estudio no científico, la estadística que he llevado, aproximadamente el 60% de la correspondencia militar tiene marcas de batallones regimentales u otras unidades de infantería. Aquí les listo los tipos de batallones de infantería. Los más comunes son lo que se llaman los primeros batallones regimentales que vinieron de España. Hubo 62 en la isla. Eran parte de regimientos cuyos orígenes estaban en España y parte de las tropas permanecieron en España. Cuando fue necesario, tropas adicionales de los mismos batallones, que se llamaban expedicionarios, fueron enviados nuevamente a Cuba. Ya no eran batallones primeros, sino eran expedicionarios. Y estos llevaban la misma nomenclatura y la misma numeración que los primeros. Los batallones llamados peninsulares eran formados por voluntarios españoles en la península que formaban sus unidades militares e iban a Cuba. Los batallones de voluntarios, tanto como los peninsulares, pero los llamados voluntarios eran voluntarios cubanos, unidades formadas en Cuba. También había otro tipo de batallón que se llamaba de cazadores, que era un tipo de francotiradores, de rifleros, de los cuales hubo 16 unidades, al igual que otras unidades menores. Aquí les muestro el uniforme típico de un soldado español en la época. No se nota bien en esta foto, pero tenía unas rayitas finas. Era un uniforme de algodón completamente inapropiado para el clima tropical, pero eso fue lo que tenían y sufrieron muchos soldados por las inclemencias del clima tropical usando este uniforme. Estas son las marcas más comunes que se encuentran en la correspondencia militar española de la época, las marcas de batallones regimentales. Aquí les muestro en la parte superior las 8 marcas que les muestro, la variedad de diámetro y de círculos concéntricos. Algunos tenían 1, 2, 3, hasta 5 círculos existen. Y en el centro muestran a un león, el león español, con una espada, defendiendo un libro que era la Constitución española sobre una torre, franqueado por una rama de oliva y una rama de laurel. Casi todos miran hacia la izquierda y alrededor tienen el nombre de la unidad. Hay centenares de estos tipos de marcas. En muchos casos no muestro los sobres porque los historiadores postales primitivos eran marcófilos. Y este estudio que le estoy compartiendo con ustedes es un estudio de marcofilia, porque la historia postal es muy sencilla, ¿no? Todas estas cartas, o la inmensa mayoría, tenían franquicia postal
por lo que en términos de tarifa no hay mucho que estudiar, o para ser exacto, no hay nada que estudiar. Este es un estudio histórico postal de marcofilia, correlacionando las marcas con las tropas y su presencia y su actividad en la isla de Cuba durante la guerra. El segundo grupo muestra las marcas de los batallones peninsulares. Estos fueron, como mencioné anteriormente, los voluntarios españoles que formaban sus unidades militares en Cuba. Y en la última fila muestro otros tipos de batallones provisionales, voluntarios de La Habana, voluntarios de Madrid, que tenían sus marcas con un estilo similar. Estas son las marcas típicas de batallones de infantería. Los nombres de estos batallones típicamente venían se tomaban de ciudades en España, o de ciudades en territorios españoles en ultramar, o de regiones españoles, en algunos casos de continentes, o de islas europeas que fueron españolas en el pasado o que seguían siendo españolas, o de realeza en general, o de realeza específica, en algunos casos de batallas memorables como Garigliano era la hispanización de una batalla italiana, o Tumba en México, Huadraz en el norte de África, etc. También había personajes religiosos como San Fernando, San Marcial, etc. Y nombres genéricos patrióticos como lealtad, constitución, etc. Aquí está, les muestro varios ejemplos de la correspondencia típica de la época. Como les mencioné inicialmente, uno de los requisitos era que la correspondencia se identificara con el Ejército de Operaciones en Cuba, como lo tiene este sobreimpreso, o en este caso de forma manuscrita, ¿no? Ejército de Operaciones en la isla de Cuba. Sin embargo, esto no se exigió muy estrictamente. Como ven, los dos sobres inferiores no indican que se trata del ejército español en Cuba. Y esto ilustra las diferentes posibilidades que existieron. Por ejemplo, este sobre impreso, este tipo de sobre no es raro. Típicamente los papeleros españoles los producían en cantidades masivas para donarlas a las tropas. Y hay muchos informes en los periódicos. Tal y tal impresor de Barcelona ha donado 150.000 sobres para ayudar a la patria española, etcétera, etcétera. También esto ilustra cómo se manejaba la correspondencia. En algunos casos, la correspondencia, como en el sobre en la esquina inferior derecha, se ponía en el correo ordinario con el resto de la correspondencia civil. Esta carta se le puso el puño del regimiento, del batallón regimental, para justificar la franquicia postal, y se puso aquí en el correo de Guantánamo, donde fue de Guantánamo a La Habana y de La Habana a Barcelona en el correo ordinario. En otros casos fue exclusivamente manejado por el servicio de correo militar, y no incluye marcas postales. Eso indica que fueron en valijas selladas hasta su destino, y entonces de ahí fue por el correo ordinario. En este caso dentro de la isla de Cuba, en los otros casos dirigidos a España. Mucha de esta correspondencia iba a Cartagena, que era una base militar enorme en el Mediterráneo español. Las marcas que les mostré anteriormente eran marcas genéricas de la unidad de los batallones regimentales, que no especificaban nada más que era el primer batallón, su número y su nombre. Tenía una nomenclatura particular. Los que les muestro aquí en esta pantalla eran marcas específicas que indicaban que provenía del primer jefe o de la representación, unidades administrativas de este tipo de batallones regimentales. Las marcas específicas son mucho más raras que las marcas genéricas, que me imagino las anteriores fueron utilizadas en la correspondencia de la gran mayoría de las tropas, ¿no? Aquí muestro un par de marcas de infantería con diferentes formatos de las marcas circulares comunes, que yo diría que las marcas circulares comunes representan más del 90% de toda la correspondencia de las tropas de infantería en la isla de Cuba. Estas son marcas ovaladas que indican el nombre, el número del batallón, etc.
Como les mencioné anteriormente, otro tipo de batallones de infantería eran los batallones expedicionarios, que fueron los segundos batallones regimentales o regimentarios que fueron enviados por la necesidad de tropas de España a Cuba y que llevaban la misma nomenclatura, perdón, y la misma numeración que los primeros batallones regimentales que les mostré anteriormente. Estas son un par de marcas con formato diferente, pero la mayoría siguieron teniendo el formato circular de varios círculos con el león, la Constitución, la torre, etc. Los batallones de voluntarios españoles fueron designados como batallones peninsulares y estos tenían una numeración diferente a los previos y una nomenclatura diferente. No los voy a aburrir con la lista de qué número era cuál unidad porque no es relevante. Esta carta, por ejemplo, fue puesta en el correo civil y esta carta fue puesta directamente en el correo militar. Desde donde fuese, donde se haya puesto, no indica en qué parte de la isla de Cuba se puso, hasta La Habana y de ahí por el correo ordinario hasta España. Los batallones de cazadores eran rifleros o francotiradores, que eran batallones un poco menores, que también utilizaron sus marcas circulares típicas de infantería, pero se ve con un poco más de frecuencia otro tipo de formatos, como una brigada de cazadores, batallón de cazadores, etc. No sé si mencioné que en aquella época los coleccionistas de historia postal, los pioneros de coleccionistas de historia postal, solamente estaban interesados en la marca o el cuño y no en el sobre. Por eso una gran cantidad de estas marcas solo se conocen recortadas en pedacitos pequeños y no se conocen los sobres enteros. Eso de historia postal, como lo coleccionamos hoy en día, no existía. Y inicialmente la marcofilia era sinónimo con la historia postal. Eventualmente se evolucionó al estudio de la ruta, las tarifas, etc. Pero en aquella época lo que sobrevivió fueron los pedacitos estos de papel con las marcas interesantes. Aquí les muestro marcas de batallones de voluntarios en Cuba, los cuales generalmente no tenían los cuños circulares de los batallones regimentarios que las unidades españolas y tenían formatos diferentes. Aquí ven varios ejemplares de los mismos. Estos son marcas de unidades menores, las cuales típicamente eran o brigadas, o medias brigadas, o guerrillas, o tercios. Tercios generalmente se refería a unidades de voluntarios, o compañías o columnas. Estas dos fueron puestas en el correo civil y llevadas a España por el correo ordinario. La segunda unidad, el segundo grupo de tropas más importantes fueron las de caballería en términos de números. Se estima que hubo más o menos 7.600 tropas de caballería en Cuba. Inicialmente hubo 28 escuadrones que en 1896 se reorganizaron para formar 5 regimientos y tomaron el nombre de esos regimientos de los batallones más importantes en cada grupo. Cada escuadrón consistía de por lo menos 100 hombres a caballos. Además de los batallones españoles, los voluntarios cubanos formaron otros 14 regimientos, 41 escuadrones y 14 secciones sueltas. Aquí hay una marca muy bonita del Regimiento de Caballería de la Reina, del mando, no de un soldado ordinario dentro del regimiento, sino de un oficial puesta en el correo en Calabazar, en Cuba, enviada a Córdoba, en España. Y aquí vemos un poco de variedad en los formatos de este tipo de marcas. Aquí vemos marcas que indican unidades especializadas de caballería, como lo eran los dragones, los lanceros o los húsares. Aquí hay una marca muy bonita. Estas marcas son relativamente raras en comparación con las de infantería. Las de caballería y otras unidades son mucho más escasas. Aquí ven una marca del Escuadrón de Lanceros Expedicionario número 1, enviada de algún lugar en Cuba hasta Jerez de la Frontera en España.
Después de la caballería, en términos del número de tropas, le seguía en importancia la artillería. Se estima que hubo 5.250 tropas. Estos regimientos, estas tropas se dividían entre artillería de montaña, o lo que en inglés se dice field artillery, una artillería generalmente ambulante, y la artillería de plaza, que era más o menos fija, defendiendo posiciones estratégicas a la entrada de ciudades o pueblos, o en plazas importantes. En La Habana, por ejemplo, hubo una serie de batallones de plaza permanentes en ciertas, protegiendo ciertos edificios del gobierno, etcétera. En términos de número, existieron 2 regimientos con 6 batallones cada uno de regimientos de artillería de montaña, y existió un batallón y una brigada mixta de artillería de plaza. Aquí vemos el tipo de artillería típica. No era una artillería pesada. La artillería pesada estaba emplazada más o menos permanentemente en las fortificaciones de las ciudades más importantes. Una característica típica, no 100% presente, pero que con frecuencia se encuentra, es los cañones cruzados, la corona y una pirámide de balas de cañón en el centro. Estos son 2 cubiertas dirigidas a Barcelona del Ejército de Operaciones en Cuba. En este caso se incorpora el término Ejército de Operaciones en Cuba, una comandancia de artillería del segundo cuerpo, un cuño muy bonito con las características que le mencioné anteriormente. De vez en cuando hubo este tipo de marcas que no tenían los cañones ni las balas. Este es un batallón de artillería de plaza, 4ª compañía. Se usaron varios de estos cuños ovalados con ese formato para diferentes unidades en Cuba. El siguiente grupo del ejército consistía de ingenieros. Había una diversidad de funciones, incluyendo los batallones de telegrafía, más de 370 tropas, los de ferrocarriles, más de 1.000 soldados, los de pontones, hasta 1.700 hombres, los eléctricos, aproximadamente 350, los de globo. Había un globo de observación que se usaba para espiar los movimientos de tropas cubanas, etcétera. Y había unidades más pequeñas de zapadores, que eran constructores de carreteras, y de mineros. Además, los voluntarios cubanos formaron sus propias unidades de ingenieros. Su número total casi alcanzaba las 5.000 tropas. La carta de arriba a la derecha tiene una marca muy bonita de telegrafía militar óptica. La telegrafía era de 2 tipos: la óptica, que era con señales visibles, y la electromagnética, que era a través de cables eléctricos. Esta carta se puso en el correo en Consolación del Sur. Mi abuelo materno nació en Consolación del Sur, dirigida a Barcelona. Y esto tiene una marca de un batallón de ingenieros de la isla de Cuba, también bastante rara. Aquí vemos un cuño bastante elaborado en el centro, con el diseño de tropas de ingenieros militares. La Guardia Civil, como les dije anteriormente, estaba bajo el control militar, y en casi todas las ciudades, por lo menos docenas de lugares en Cuba, se conocen este tipo de marcas, ¿no? Las unidades se conocían como tercios, y se estima que el número llegó hasta casi 4.500 hombres. Aquí vemos el cuño ovalado típico de Guardia Civil, aunque hay otros formatos diferentes, indicando la localización en Cuba, en donde se puso la carta. Otros eran específicos, ya tenían el nombre, ¿no? Sagua, por ejemplo. Y este es uno de los sobres impresos que mencioné anteriormente. La administración militar llegó a tener cerca de 2.000 oficiales, con una diversidad de marcas enormes. Yo tan solo he identificado casi 100 marcas diferentes. La administración militar estaba dirigida en el Estado Mayor, dividida entre el Estado Mayor General, que iba desde el capitán general de la isla de Cuba hasta generales de diferentes rangos,
El cuerpo que le seguía en términos de importancia era el Estado Mayor, que iba desde brigadier general hasta capitanes, y entonces estaban los edecanes, que eran los asistentes de bajo rango. El sobre de arriba a la izquierda tiene una marca del Estado Mayor General que son bastante raras, indicando su localización del Ejército de Operaciones en Cuba, dirigida a Cádiz. La de abajo es una marca más específica de Santiago de Cuba, y aquí le pone el remitente por estar en operaciones para justificar la franquicia postal, aunque como ya han visto, no se enforzaba eso con mucha consistencia. Aquí les muestro dos marcas raras, bueno, la misma marca en dos sobres raros, utilizadas por el Servicio Postal Militar. El Servicio Postal Militar manejó una enorme cantidad de correspondencia, pero por algún motivo, en solamente muy raras ocasiones, aparecen sus marcas. Este es un sobre impreso muy bonito, que tiene una marca del batallón expedicionario de Wadras, número 50, más la marca del Ejército de Operaciones en Cuba, sección postal, dirigida a un militar en La Habana. Esta carta no circuló por el servicio postal disponible a la población civil, sino enteramente por el servicio postal militar. Lo mismo esta carta dirigida a Cádiz, de un miembro de un batallón de infantería de Pavía, con la marca de la sección postal. Y este es un ejemplo de un cuño que dice Franco del Sello, que era más o menos innecesario, ¿no? Superfluo. Se conocen dos tipos, uno circular y uno ovalado, como el que le estoy enseñando aquí. Hubo otras unidades militares muy interesantes, de las cuales no se conocen marcas. Aquí muestro una carta del Cuerpo de Telégrafos que evidentemente disfrutaba de franquicia postal, aunque no necesariamente era de carácter militar. Se conocen que hubo por lo menos 17 unidades de transporte de tropas por ferrocarril o por vapores costeros, el cuerpo eclesiástico, que consistía de 119 curas, un cuerpo auxiliar, un cuerpo veterinario. Quiero recordarles que las tropas contaban con por lo menos 10.000 caballos y 4.000 mulas, las que requerían atención veterinaria. El cuerpo de justicia militar con 23 miembros, guardias de fuerte con 19, personal de guarnición, cuerpo de equitación, solo se conocen 3 individuos, y la brigada sanitaria que voy a describir más adelante. Los sobres impresos, como les mencioné previamente, fueron generalmente donados por papeleros, impresores, libreros, para el uso de las tropas. Y aquí les muestro diferentes estilos. Muchos de ellos tienen esta marca rectangular que parece un sello indicando franquicia postal. Se conoce por lo menos media docena de estilos diferentes, que también era algo superfluo, pero más que nada llevaba una función decorativa. El sobre de arriba a la izquierda, muy interesante, había una tienda, tiene un cuño aquí, que una parte impresa que dice porte pagado, o perdón, porte franco, que está parcialmente cubierto por el cuño del batallón de infantería de Sicilia. Y muestra, aquí abajo dice de venta en Volapük. Volapük era un lenguaje como el esperanto que no tuvo éxito, pero en este caso era una tienda de abastecimientos en la ciudad de Holguín, que evidentemente o aparentemente pudo haber donado este tipo de sobres. Aquí hay sobres pictóricos demostrando cañones, el escudo español, un sobre impreso muy raro demostrando el tren usado posiblemente por las tropas, por las unidades de conducción de tropas dentro de la isla. También se donó o se produjo una gran variedad de papel de escribir que se donaba a las tropas. Los más coloridos, aquí les muestro varios ejemplares, ilustraban tropas en general o escenas de la guerra o símbolos de unidades específicas como el de la izquierda, de la derecha inferior. Y este muy bonito en 3 colores, que son muy raros de estos colores, ilustrando un soldado con una vista de Cuba, el morro de La Habana y por supuesto la bandera española. Estos son casos interesantes usados sin franquicia postal. La franquicia postal española era solamente válida dentro de España y sus territorios.
El sobre de arriba a la derecha fue enviado de Cuba a España, Cáceres, pero fue reencaminado hasta Brasil. No sé si este habrá sido un pariente de Fritzen o no, pero aquí vemos que fue tasada porque la franquicia postal no se extendía al extranjero. La carta de arriba a la derecha tiene un sobre similar al de la izquierda, impreso, pero fue enviado a Argentina, donde fue tasado 30 céntimos por una correspondencia enviada sin pagar. El caso del sobre de abajo a la izquierda fue enviado inicialmente a un miembro de la tripulación del acorazado Pelayo en Cartagena, España, pero en esta época, para proteger el vapor de los ataques americanos, fue trasladado a un lugar neutral en Toulon, Francia, donde fue tasado con un sello de tasa por no aceptarse la franquicia postal. En el caso de la esquina inferior derecha, el remitente franqueó la carta, a pesar de haberse originado de un miembro de la tropa, como ven en la marca, con la marca circular de la esquina superior izquierda del sobre, dirigida a París. Contiene impreso, fue tasada, evidentemente el franqueo no fue suficiente y fue tasada en Francia por la deficiencia postal. Aquí les muestro un par de ejemplares de viñetas patrióticas. Hubo 26 ciudades españolas, si no me equivoco, que produjeron por una suscripción nacional viñetas para recaudar fondos para construcción de barcos y para la ayuda del ejército español. Casi todas estas viñetas eran de 5 centavos. Aquí les muestro dos casos usados por tropas en Cuba, que son raros. El primero, de arriba a la derecha, es un sello impreso, una viñeta impresa en Madrid en hojas de 50, las cuales se han reconstruido. El de abajo a la izquierda se produjo en Barcelona. Hay 5 estilos diferentes mostrando las islas de Cuba, Puerto Rico, la península y otros soldados. Se imprimieron en hojas de 25. Nada más que era una viñeta patriótica, no tenía ninguna función postal. Se usaba más que nada como decoración o como un gesto patriótico para ayudar a la causa de las tropas. Del ejército nos mudamos a la marina. Los números de la marina fueron muy inferiores en comparación con las tropas del ejército. En 1898, al final de la guerra, se estima que había un total de menos de 25,000 hombres, entre ellos 1,000 oficiales y 14,000 marinos, 9,000 infantes de marina y 725 ingenieros. Se dividieron esto incluye toda la marina española, no solo los que estuvieron asignados a la isla de Cuba. Había 4 escuadrones principales, el del Atlántico, el de Cuba, el de Filipinas y el escuadrón de reservas. En aguas cubanas, en promedio, hubo cerca de 50 buques de guerra españoles. Y aquí vamos a hablar de las marcas de escuadrones, de los tipos de embarcaciones, que incluyen cañoneros, cruceros, otras embarcaciones y usos sin franquicia postal. Como les mencioné anteriormente, una justificación de la franquicia postal que se requería era la indicación de que se trataba de correspondencia de la escuadra de operaciones en Cuba. Las primeras cartas recibieron un cuño separado que indica escuadra de operaciones en Cuba, además del cuño de franquicia postal de la embarcación. Hubo más de media docena de tipos diferentes. Aquí les muestro varios ejemplares en fragmentos, donde únicos se conocen, o este sobre entero, puesta en el puerto de Surgidera de Batabanó, al sur de La Habana, enviada por el correo interno hasta La Habana. Eventualmente, las marcas de escuadra de operaciones se incorporaron a los cuños, y aquí demuestro cómo se diseñaron estas marcas para que se acoplaran con el cuño de franquicia postal, y en algunos casos se desacoplaron. Por ejemplo, este caso cabe perfectamente bien en la curvatura superior de esta marca. En este caso, la marca estaba un poquito apretada, como pueden ver aquí. En este caso, se estaba separando
Y en este caso extremo, se había separado por completo. Lo que yo interpreto que se trataba de dos cuños, ¿no? El original de franquicia postal más el cuño de justificación que se le puso posteriormente aparte de esa marca. Aquí vemos uno que cubre toda la periferia, escuadra de operaciones en Cuba. Y aquí hay una marca como las previas en la página previa, no específica, que indica que es de escuadra de operaciones en el Mar de las Antillas, junto al cuño de franquicia postal del cañonero, y en este caso junto a la marca circular del correo normal. Los barcos más comunes se trataban de cañoneros que rodeaban las aguas cubanas. Se conocen cerca de 40 marcas de buques diferentes, pesaban entre 100 y 300 toneladas. El que tiene aquí es una carta enviada por un miembro de la tripulación del crucero Diego Velázquez, el primer gobernador español de Cuba en el siglo XVI. Como ven, no tiene marca, indicando que se trata de la escuadra de operaciones en Cuba. Evidentemente circuló sin problemas por el correo civil. La de aquí tiene un cuño que tiene la marca de la escuadra en la parte superior, circulada por el correo civil también a Cartagena, en España. Y aquí vemos varios estilos que se utilizaron para cuños de cañoneros. El de arriba ven que se trata de un estilo idéntico, variando solamente el nombre de la embarcación. Tienen el mismo diseño de la ancla, de la soga, de la corona. El segundo es un tipo más sencillo. El tercero, más sencillo aún. Y en la última fila, una serie de cuños que no son uniformes, que son de estilos muy variables. Aquí hay un par de cartas de cruceros. Después de los cañoneros, los cruceros fueron los más comunes. La carta de arriba a la izquierda fue enviada del crucero Alfonso XII por el correo civil en Santiago de Cuba hasta Madrid. Y aquí ven varias marcas, circulares de cruceros con estilos cada una diferentes. El de la derecha fue puesta en el crucero General Leso, un crucero de tercera clase enviada a El Ferrol en el norte de España, cerca de La Coruña. Y aquí les muestro varias marcas ovaladas verticales de cruceros. Aquí les muestro la enorme variedad de embarcaciones que estuvieron disponibles: cañonero torpedero, lancha cañonera, pontón, aviso torpedero, transatlántico armado en guerra, vapor transporte y transporte de guerra. Todo esto es coleccionable, es algo interesante. Desafortunadamente, la mayoría de estas marcas solo se conocen en fragmentos. Y aquí muestro usos poco usuales. En este caso, el barco Cuba Española no indica qué tipo de nave es, usada en conjunto con la marca de Ejército de Escuadra de Operaciones en la isla de Cuba. En este caso, es un cuño del cañonero Ardilla en combinación con la marca de la aduana de Casilda. Casilda era el puerto de la ciudad de Trinidad, en el sur de Cuba. En este caso, hay una combinación de dos marcas, posiblemente originada de la comandancia del cañonero Ardilla, al igual que este, pero trasladada al cañonero Centinela, que le puso su propia marca, y entonces entró al correo ordinario, que se ve un fechador borroso. En este caso se trata de una marca de una brigada torpedera en La Habana, dirigida al cañonero Centinela, en donde se halle. Obviamente estos barcos estuvieron en movimiento, a veces no se sabía exactamente su posición. Y el fragmento de abajo, otra marca del cañonero Ardilla con una marca de la Capitanía General de Cienfuegos. ¿Cómo sucedió con las cartas de infantería? De vez en cuando estas cartas aparecen enviadas a lugares donde no disfrutaban de franquicia postal. El sobre de arriba a la izquierda tiene una marca naval dirigida a Cartagena, pero la misma fue enviada desde aguas españolas no cubanas, por lo cual no disfrutaba de franquicia postal. Por ende, el remitente tuvo que ponerle un sello, y no solo eso, en aquella época se requería el sello de impuesto de guerra, además del sello de correo ordinario dentro de la correspondencia española.
Y esta carta, al igual que otra que les mostré anteriormente, fue enviada a un miembro de la tripulación del acorazado Pelayo, que aquí lo ilustro, uno de los más importantes españoles que no vio ninguna acción durante la guerra, dirigida a Cartagena, pero encaminada hasta Francia y tasada en Francia como una carta sin pagar. La infantería marina española es la más antigua del mundo, se data al menos del siglo XVI. Estos soldados, aunque estaban bajo el mando de la Marina de Guerra, servían dentro de Cuba bajo el comando del ejército. También operaban de vez en cuando en pequeñas embarcaciones y estuvieron muy activos durante la Guerra de Independencia. De hecho, estuvo tan activo que la Academia General Central de Infantería de Marina en Madrid fue inicialmente cerrada en 1891, tuvo que volverse a abrir en mayo de 1895 para satisfacer la demanda que existía de entrenar a estas tropas. Los números. En 1895, 4 batallones de infantería de marina fueron enviados a Cuba. Cada batallón tenía 4 compañías con 120 hombres cada una. También, curiosamente, había una unidad montada de caballería de infantería de marina y formaban generalmente la 6ª compañía de cada batallón de infantería. Aquí vemos 2 sobres interesantes. El primero de arriba a la izquierda, un sobre impreso con una marca de infantería de marina. Generalmente estas cartas tenían que indicar, o aparece la indicación, Ejército de Operaciones en Cuba. Y esta tiene una marca muy bonita, una marca no, un dibujo de la marca dibujo de la unidad de infantería de marina, especificando Ejército de Operaciones en la isla de Cuba, dirigida a Barcelona. Otro ejemplar con la marca manuscrita, Ejército de Operaciones, de un batallón de infantería de marina dirigido a Cartagena, y esta de la comandancia de otro regimiento de infantería de marina. Una sobre de luto. Los puestos militares fijos también disfrutaron de franquicia postal. Y hay diferentes tipos: comandancias militares, comandancias de armas, comandancias navales, comisarías de guerra, trochas, que la voy a describir a continuación, de administración, depósitos, movimientos políticos y otros. Las comandancias militares existieron más de 200 a través de toda la isla a partir de 1896. Estaban generalmente en las principales poblaciones. Las comandancias de armas estaban en poblaciones de menor importancia. Las comandancias navales estuvieron presentes en todos los puertos de la isla de Cuba. Son mucho más raros que los otros marcas de puestos fijos. Y las comisarías de guerra se trataban de ramas administrativas del Ministerio de Guerras. Son mucho más raras que todas las otras marcas que le he mencionado previamente. Aquí vemos varios ejemplares de comandancias militares. Este sobre muy bonito, un sobre impreso que tiene una marca bien estampada de la Comandancia Militar de Trinidad, en el sur de la isla de Cuba, el fechador civil enviada a Cádiz. De hecho, me pareció tan bonita que la puse en la contraportada de mi libro. Y aquí hay una diversidad de marcas impresas de Comandancia Militar de Zaguala Grande, de Bahía Honda, de Colón, de poblaciones relativamente mayores. Las comandancias de armas, como les mencioné anteriormente, son de poblaciones mucho menores. Esta de Yaguajay, esta de Punta Alegre, esta de Mantua, y esta, que estoy seguro que mucha gente aquí está familiar con esto, de el famoso puerto en el sur de Cuba de Daiquiri, de donde se bautizó el famoso trago de ron con jugo de limón, el famoso Daiquiri. Aquí les muestro varios ejemplares de comandancias navales, la mayoría de los cuales tan solo se conocen en fragmentos. Las comisarías de guerra son más raras que los otros puestos militares fijos, y aquí les muestro varios ejemplares de este tipo de marcas. Las trochas. Las trochas se referían a unas barreras, unas zanjas enormes, unos caminos fortificados que los españoles implementaron tanto en la Guerra de los 10 años como en la Guerra de Independencia. Hubo 2 trochas principales cuyo propósito era evitar el paso de tropas insurgentes de una provincia a otra.
La tropa del oeste era entre Mariel en el norte y Majana en el sur. No era tan importante como la trocha más importante entre Morón en el norte y Júcaro. La mayoría de los insurgentes cubanos estaban en las provincias del este de la isla, Oriente y Camagüey, y para evitar la extensión de la insurrección, los españoles construyeron una trocha enorme que tenía grandes facilidades militares. A pesar de eso, los cubanos lograron cruzarla muchísimas veces. Tenía una línea de ferrocarril, contaba con cables telegráficos. Estas torres que ven aquí, que se llamaban blockhouse, viene del inglés blockhouse, a cierta distancia visible la una de la otra. Había luz eléctrica en algunas partes para alumbrar el paso durante la noche, alambre de púas, trincheras, sumamente extensamente fortificada. Aquí vemos un ejemplar de una carta enviada de una división del Estado Mayor operando en la trocha entre Morón y Júcaro, la Brigada de Santo Espíritu en este caso. Estas son marcas administrativas del gobierno militar en Cuba. Este es una marca ovalada del gobierno militar de la Plaza de La Habana y esta es una marca del gabinete particular del gobierno general. La cantidad de correspondencia enviada con franquicia postal fue descomunal. No se ha conservado todo, pero tuvo que haber sido un peso enorme al sistema postal que le debió haber costado un dineral haber conducido toda esta correspondencia. Estas son un par de marcas muy interesantes, bastante raras, las únicas que se conocen de cada una. Este se trata de un depósito general de embarque y desembarque de La Habana. Este era un depósito de gente, no un almacén, donde las tropas que llegaban de España se aclimataban por un tiempo, o las tropas que salían de Cuba de vuelta a España se hospedaban hasta su embarque de vuelta para la península. Y esto es una marca interesantísima que evidentemente disfrutaba de franquicia postal. Se trata de una marca del Comité Patriótico General de la Isla de Cuba para el aumento de la Marina de Guerra. Yo interpreto eso como un movimiento político que también disfrutaba de franquicia postal. Y aquí hay una variedad de cuños que pudieron haber sido de naturaleza civil o militar. Por ejemplo, está la comandancia de fuerte de Mariel, en el noroeste de Cuba. Y esta es una marca de obras públicas del faro situado en el Morro de La Habana, posiblemente de carácter civil, no militar, pero evidentemente disfrutaba de franquicia postal también. La última sección que vamos a cubrir es la de los hospitales militares, que me interesa muchísimo. Yo he dado una charla de más de una hora de este tema, pero en este caso nada más voy a pasar 45 minutos para no aburrirlos. Los hospitales militares se dividían en cuerpos de sanidad militar, la brigada sanitaria y varias instituciones de salubridad que aquí listo. Para que tengan idea, las tropas en Cuba conservadoramente alcanzaron al 250.000 de personas y se registraron 46.000 muertes. El número de camas disponibles, la capacidad en hospitales era enorme, 43.000. Existieron más de 2.300 médicos militares y 56 farmacéuticos. Aquí les muestro varias marcas relacionadas a la sanidad militar. Las de la izquierda son del Cuerpo de Sanidad Militar, que se dividía en personal médico y de tropas sanitarias. El personal médico, por su parte, se dividía entre cirujanos y apotecarios o farmacéuticos. Y las tropas sanitarias consistían de tropas de hospital, las cuales había 35 oficiales y 900 hombres, y el cuerpo de ambulancia que contaba con más de 100 soldados. La marca del centro es una marca muy bonita, tiene una casa de campaña con una bandera, posiblemente una bandera amarilla de cuarentena, que se trata de la segunda brigada de sanidad militar, una marca pictórica que sabemos que contaba con 18 hombres en aquella época. No se conocen sobres enteros. Y la de la derecha es la dirección de una enfermería militar en San Cristóbal. Se sabe que en Cuba hubo
8 enfermerías a través de toda la isla. En cuanto a los hospitales militares que no daban abasto con el número de pacientes, se empezaron a construir inmediatamente en 1895 porque los hospitales existentes no eran suficientes. En total, hubo 38 hospitales militares a través de toda la isla. Aquí hay un ejemplo de una carta del Hospital Militar Alfonso XIII en La Habana, dirigida a Barcelona. Esta es una sala de medicina, había salas de cirugía de este hospital. Como pueden ver, las condiciones no eran muy sofisticadas, ¿no? Estos hospitales sencillamente la gente yacía ahí recuperándose y el tratamiento médico generalmente consistía de hidratación, alimentación y descanso. El tratamiento quirúrgico era otra cosa. Para que tengan idea de los números del Hospital Militar Alfonso XIII, construido en 1895 en La Habana, inicialmente con una capacidad de 2.000 camas, pero al poco tiempo se extendió hasta 3.000 camas, que es una cosa enorme. No sé en otros países, pero un hospital de 1.000 camas en Estados Unidos hoy en día es un hospital enorme. En 1896, este hospital contaba con 50 cuartos clínicos, 12 salas de enfermedades infecciosas, 4 cuartos grandes para oficiales, 6 cuartos de convalecientes, 27 médicos y otros 727 empleados. Para 1897 había atendido 45.000 pacientes. En 1898 se registraron 1.500 muertes. En el mes de julio de 1895 solamente se trataron 8.452 casos de fiebre amarilla, 143 casos de disentería o diarrea sangrienta, 85 casos de paludismo, 73 casos de fiebre tifoidea y solamente se atendieron 712 heridos de guerra. O sea que la enfermedad fue mucho más letal que los soldados cubanos. Y como mencioné ayer, aquellos que estuvieron presentes, los generales favoritos del ejército insurgente cubano eran los meses de junio, julio y agosto, cuando las enfermedades tropicales llegaban a su cima. El Hospital Militar Alfonso XIII fue tomado por los americanos durante la ocupación de Cuba y lo llamaron el Hospital Militar número 1. Aquí ven una carta dirigida desde Baltimore, Estados Unidos, en 1899, a un cirujano militar de los Estados Unidos en el Hospital Militar número 1, que fue el Alfonso XIII. Y posteriormente, durante la independencia de Cuba, el hospital que ven aquí, antiguamente Alfonso XIII, fue bautizado Hospital Universitario Calixto García, un hospital muy famoso en Cuba que todavía sigue en operación. Aquí hay varios ejemplares de correspondencia de hospitales militares de otros lados, en Santi Espíritu, en Santiago de las Vegas, en Regla y en Santiago de Cuba. Por último, menciono que existieron 29 clínicas militares en todas las provincias cubanas. Generalmente eran parte de los hospitales. No se conocen marcas postales. Es posible que utilizaran las mismas marcas postales de franquicia de los hospitales militares. Y aquí hay una marca muy interesante del depósito de convalecientes de Santa Catalina en Regla. Posiblemente fue un centro de convalecientes para gente recuperándose de sus heridas de guerra. Y me parece que esto es todo lo que les quise mostrar a vuelo de águila. Aquí les muestro el lema de los españoles en Cuba. Era el último territorio español en América. Bueno, Puerto Rico fue otro. Pero el lema era, en Cuba vamos a luchar hasta el último hombre y hasta la última peseta. Y lamentablemente para España así fue. Después de la ocupación americana, lo que quedó de la representación española en Cuba se muestra aquí. No era una embajada formal, sino, como pueden ver, es un cuño que lee literalmente representación de España en la isla de Cuba. Esta cubierta fue enviada en 1899 de La Habana a Palma de Mallorca. Y finalmente quiero agradecer a estas personas que me ayudaron de una forma u otra a recopilar la información. Y aquí les muestro una estatua que está en pie en Santiago de Cuba, el monumento al soldado español
que luchó por muchos años, 3 años y medio por lo menos, en condiciones bastante difíciles. La mayoría de estos soldados fueron conscritos, había muy pocos voluntarios, en condiciones de las cuales no estaban acostumbrados, con falta de alimentación, de uniforme, de armamento, o sea que tuvieron un gran mérito de haber hecho lo que hicieron. Y les agradezco a ustedes por su atención, y ahora si tienen alguna pregunta, con gusto se las puedo contestar. Muchas gracias. Muchas gracias, Yamil. Muy bien, Yamil, gracias. Excelente, Yamil. Realmente muy lindo. Muy bueno. No hay mucho de historia postal, sino de marcofilia y de historia militar, ¿no? Más o menos. ¿no? La marcofilia es historia postal. Sí. ¿Preguntas para Yamil? Yo tengo la curiosidad de... Adelante. No. Ok. Yo tengo la curiosidad de que han sobrevivido un montón de fragmentos solo de las marcas y que, como mostraste, hay cantidad de marcas. Pero... Sí, yo pienso que eso fue lo que se comenzó a coleccionar, ¿no? Como... Sí. Inclusive la filatelia, hubo gente que compraba sobres y le despegaba los sellos. Sí. Compraba correspondencia y le cortaba o despegaba los sellos. Y ahí se conocen casos excepcionales de cubiertas enormes que hoy en día nada más se conocen los sellos sueltos en la que se hubieron pegado, ¿no? Exacto. Y la otra parte era más o menos, yo hacía una relación con los... quienes empezaron a coleccionar enteros postales en un principio, que eran los cut-out, pues no solamente le cortaban el pedacito. Me imagino si estos iniciales coleccionistas de historia postal también eran los mismos del Postal Stationery, que nos dejaron para la posteridad pedacitos en lugar de todo. Es posible. Es curioso, discúlpame, perdón, de que vos decís que eso sería en Cuba, pero no se ha dado en otros países que recorten la marca. No es tan una vez me dieron de Argentina un montón de recortes así de la Armada Argentina, tengo un montón también y me los dieron así recortados. Claro, pero no es tan común como que haya más recortado que no recortado, a eso me refiero. Sí, yo pienso que esto fue principalmente en España, porque la gran mayoría de la correspondencia salida de Cuba iba dirigida a familiares de los soldados en España, ¿no? O sea que yo pienso que ahí fue donde se recortaron las marcas. Yamil, una pregunta. Sí. Censura no hubo, ¿no? Sí, se conocen un par de ejemplares de censura. No los puse aquí por falta de espacio, pero sí hay un sobre con una marca postal del servicio postal, como la que le enseñé, y atrás tiene una marca de varias líneas y una marca manuscrita censurada. O sea que evidentemente sí hubo alguna censura militar. Muy bien, eso quería saber, si censura militar o censura del correo, no censura militar. Sí. Claro. Sí, pero del servicio postal militar. Y tanto de entrada como de salida. El 11 del 11 es el mayor evento de ofertas del año en China. Y en tiendamia.com lo llevamos a la puerta. No sé, esta es una carta de salida. No he visto cartas de llegada con censura. Interesante eso, ¿eh? Sí. Y de hecho, por ejemplo, en la correspondencia del ejército americano no hubo censura militar. Lo único que hubo fue una censura voluntaria a la prensa. Claro. Pero no se enforzó de ninguna forma, ¿no? Eso de censura voluntaria a la prensa suena interesante. ¿La misma prensa se censuraba? Bueno, eso de repente lo vemos mañana, pero sonó medio interesante eso. No iba a mencionar mucho de eso, pero el ejército le pidió a los medios de comunicación, en aquella época solamente eran los periódicos, ¿no? Claro. Que no mencionaran la salida de barcos. Okay. El nombre de los barcos, por ejemplo, en el puerto de embarcación de Tampa, por ejemplo, era cuestión de honor, ¿no? No mencionar la salida de barcos. Parte de inteligencia, no poner nada de eso. Okay.
En la guerra anglo-boer también se utilizó censura de prensa. Hay marcas triangulares que dicen press censorship. ¿Preguntas por ahí? Nada más expandiendo en lo que estaban hablando hace un momento sobre las piezas recortadas. Yo llegué a ver en subasta una colección no solamente de esos gomígrafos, sino también de gente que recortaba la esquina del remitente cuando el grabado, al sentido estético de esta persona, le parecía que valía la pena mantenerlo, el grabado de algún edificio, de alguna locomotora, de algo, y era bastante extensa, como que se fue popularizando en cierto momento, y la gente no pensaba en historia postal, ellos coleccionaban el grabado. Sí, no, es interesante cómo ha evolucionado el interés en el material filatélico, ¿no? Y ese es un fenómeno bien interesante también, porque de alguna manera ese desafío en lo que es realmente encontrar estampillas a veces súper comunes, sueltas, pero en sobres de tantos países, es un problema. Jorge. Sí, Yamil, una pregunta. Me surgió una curiosidad, porque no había capellanías, o sea, de los sacerdotes que actuaban con las tropas que tendrían franquicia militar. Sí, lo mencioné. Escuché hablar de eso. Que hubo un cuerpo de clerical, no me acuerdo, si quieres te enseño el número, que creo que había 27 curas, algo así, ¿no? Pero hasta ahora no se conoce correspondencia de los mismos. O sea que no está todavía descubierto que tuvieron matasellos a capellanías. Seguramente que lo tuvieron, porque hay casos de iglesias en Cuba. No había separación de la iglesia y del Estado como tal, ¿no? De casos de franquicia postal de miembros de la iglesia. Otra no pregunta, sino aclaración. Lo que tú has dicho de los fragmentos, en la Argentina son cajas y cajas que hay. Hoy hubo un remate como lo que tienes tú, de 10.000, hoy solo, y todos los días hay remate de esos, de sellos recortados o de franqueos mecánicos, en este caso de sellos recortados, así que no te hagas problema, que en la Argentina también hay mucho de eso. Sí. No mencioné todos los aspectos por falta de tiempo de la guerra, pero por ejemplo, viñetas postales, viñetas patrióticas. Argentina produjo, creo que 5 diferentes, ¿no? Dos Ríos. No, muchas más. El doctor Villalonga ha presentado en Río Grande una colección completa por temas que realmente es muy buena. Estuvo en la Expo de Río Grande y tiene muchísimas más viñetas. Le voy a decir que se ponga en contacto contigo para mostrarte la clasificación de viñetas, que también en la Royal Philatelic el año pasado hubo una clase que crearon de Cinderelas y un seminario el año pasado, sí, en mayo, sobre el tema de Cinderelas, y realmente fue muy, muy importante. Supongo que habría mucho de Cuba también, ¿no? Sí, de hecho, en el 2026 en Boston se va a llevar a cabo, creo que el tercer congreso de Cinderella, ¿no? Exacto. Así que tercero o cuarto, no sé cuántos hagan entre medio, pero ya le garantizamos el espacio para su evento. Habría que empezar a cambiarle el nombre del Cinderella. Sí, sí. Serás el jurado principal. Bueno, no sé si me dé el tiempo para eso, pero... hay que hacerse... Pero en Argentina le decimos viñetas. Viñetas, sí, eso. El nombre más aceptado, ¿no? Gracias, Yamil. Por nada, por nada. Yamil, ¿cómo comparaba el número de tropas
que habían en Cuba a las que habían en Puerto Rico. Como Puerto Rico no tuvo mucho revolución, solamente el Grito de Lares, Sí. en comparación a Cuba, que hubo más. Sí. No, el Grito de Lares fue previo, ¿no? En el 68, por ahí. Exacto. Pero en Puerto Rico el número era infinitísimamente menor, ¿no? En Cuba fue una cosa masiva, ¿no? Sí. Y de hecho, muchos soldados terminaron integrándose a la población cubana, ¿no? En el 99 y a principios, en el 98, a principios del 99, hubo una repatriación masiva de soldados españoles, pero decenas de miles decidieron quedarse en Cuba y se entregaron a la población en general, ¿no? Pero en Puerto Rico, conozco piezas de Puerto Rico, son muchísimo más raras que las cubanas. Sí, sí. Porque ambos estuvieron en guerra en el mismo periodo, pues, ¿no? No, la guerra hispanoamericana, cuando entró a Estados Unidos, sí, pero previamente no, Puerto Rico no. De hecho, Puerto Rico envió voluntarios a luchar a Cuba. Filipinas sí tuvo su insurrección contra España y después la siguieron contra los americanos, pero Puerto Rico no en aquella época. También, ¿sabes si el crucero Velasco participó también de la parte de la guerra de independencia en Cuba? Porque yo tengo una muy linda carta de tipo de fúnebre y dice, mandada a Montevideo del crucero Velasco en 1897, pero dice que el que la escribe pone, murió mi hermano en Filipinas. Entonces, 1897 puede haber sido en Filipinas el crucero Velasco. Sí, lo tengo en mi libro, pero no me acuerdo exactamente. Estoy mirando a ver si lo tengo aquí en mano, pero no lo tengo. Para aprender, porque tú sabes, me gusta todo lo que tiene que ver con Marina, siempre me gusta. Entonces, y bueno, te enviaré ese capítulo por correo. Bueno, gracias. No. Que ahí menciono todos los barcos, ¿no? Que se conocen que pasaron por Cuba. Otra persona que, bueno, es militar, es Juan Escrigas, que ahora está es un diplomático español en Grecia, miembro de la Academia Española, que escribe mucho de este tema, ¿no? Y ha recopilado una enorme cantidad de material militar. De hecho, aparece un artículo de él en el último número de Academus y se va a publicar un libro de él también por la Academia sobre este tipo de marcas. Interesante. Mauricio. Primero, Yamil, felicidades nuevamente por esta extraordinaria presentación que nos acabas de dar. Viendo que había, digamos, franquicia postal para los soldados que estaban apostados en Cuba para enviar sus cartas a España, ¿había alguna franquicia para los familiares para que los pudieran escribir a Cuba o eso no existía? No durante esta guerra. Por ejemplo, en México, en la ocupación del año 61 y 62 en México, pero en Cuba no. No se las puse aquí, pero hay correspondencia franqueada, ¿no? Con sellos españoles dirigida a militares en Cuba, ¿no? Ah, ya. Gracias. Sí, no, la cantidad de correos que generaron las tropas debió haber sido extraordinaria, ¿no? Una cosa... Claro, 250,000 soldados nomás, pues, ¿no? Prácticamente era increíble. No todos sabían escribir. Muchos de esos soldados fueron reclutados, por no decir, fueron, ¿cuál es el término de? Bueno, conscritos al ejército de las regiones más pobres españolas. Muchos de ellos eran agricultores, analfabetas de regiones frías en España, ¿no? Y posiblemente muchos de ellos no generaron correspondencia, pero aún así el volumen debió haber sido sustancial, ¿no? Y no hay datos estadísticos, al menos yo no los he encontrado, del volumen de correo.
El punto interesante también que veo, ¿no? Con movilizar 250.000 personas y todo eso, en realidad era el último manotazo que estaba dando España para quedar con una colonia en América, me imagino. Por eso le pusieron tanto empeño. Exacto. Bueno, Cuba se consideraba parte de España, Puerto Rico también. No era una colonia como tal, sino era parte integral del alma española. Por eso fue tan duro, tan doloroso, tan difícil aceptar la pérdida de los españoles. Claro. Y también quizás después venga por la parte de España una historia que no sea quizás historia postal o algo de el sentimiento de haber perdido, pues, ¿no? También debe tener alguna repercusión, me imagino. Y bueno, se conoce cariñosamente en España como el desastre del 98. Cariñosamente. Y el interés de mantenerla era principalmente por el lado económico, que el azúcar. Sí, el lado económico fue importante, pero es difícil para nosotros concebir hoy en día de lo que se llama el término de honor. El honor era una fuerza tan importante, ¿no? Que sacrificaron a la Marina de Guerra, que estaba embotellada en Santiago de Cuba el 3 de julio del 98, para sencillamente como un gesto de lucha, fue acribillada por la escuadra americana, ¿no? Una por una, a medida que salían de la boca del puerto. Todo por el honor, porque algo simbólico. De hecho, cuando cayó Manila, cuando estaba sitiada por las tropas americanas, se hizo un convenio entre el gobernador militar de la ciudad con las tropas americanas, en las cuales los españoles dispararon varios tiros simbólicos para decir que había habido una lucha y entonces capitularon inmediatamente, ¿no? Para que no destruyeran la ciudad. O sea que el honor tuvo una influencia muy grande en esto. Pero sí, económicamente, Cuba era una colonia muy rica, pero el costo militar, al igual que la invasión francesa a España, ¿no? Le debían 100,000 pesos y acabaron gastándose varios millones, ¿no? Por la ambición de colonizar eso. A México. A México, sí. Sí, España estaba al borde de la quiebra por la guerra esta, ¿no? Yamil, hay un libro muy interesante que se llama How to Hide an Empire. No sé si lo has leído. No, no lo conozco. Los últimos como 3 años y va entre... explica bien claro cómo fue pre and post de la guerra. España, ¿no? Ajá, pero con el visto de punto de Estados Unidos, cómo se trataba Puerto Rico, Cuba y las Filipinas, mucho en las Filipinas también, y habla mucho sobre la parte de España, de la guerra. Muy interesante, el libro es un poquito controversial, pero... Sí, no, me gusta lo controversial, ¿no? Porque... es cómo esconderle un imperio, How to Hide an Empire, refiriéndose a Estados Unidos. Lo buscaré, sí, lo buscaré. Y con la isla al medio de Haití, República Dominicana, Quisqueya creo que es su nombre. Bueno, Quisqueya es una región de República Dominicana. Oh, ok. Española. Entonces, ellos en la guerra no entraron absolutamente para nada. No hubieron bases españolas, no hubieron... ¿Se mantuvieron neutrales o qué papel jugaron? Si jugaron alguno. Sí, todos los países oficialmente se mantuvieron neutrales. Algunos países tenían simpatías por un lugar o por otro, ¿no? Argentina, por ejemplo, había una población española grande y recaudó 1 millón de francos, o sería equivalente al dólar, no me acuerdo, para la compra de un buque de guerra español, los exiliados españoles en Argentina, temprano durante la guerra. México había una colonia española muy grande, de hecho hubo viñetas que pudieron haber sido postales o fiscales impresas en México de 4 valores diferentes
a favor de España, ¿no? Para recaudar fondos para la guerra de España contra los Estados Unidos. Pero oficialmente no hubo ningún aliado de España ni ningún aliado de los Estados Unidos. Fue sencillamente países neutrales. No, todos fueron neutrales. Ahora me has hecho pensar en una cosa, porque en esos años hay postales en el Perú que hablan de maniobras conjuntas de Perú con Estados Unidos. Pero, bueno, está definitivamente muy lejos de Cuba y obviamente mucho más lejos de las Filipinas. Entonces, ¿cuál sería la intención? Bueno, habría que buscar más por ahí. Pero me has hecho pensar en eso ahora. Son esos años. Y en aquella época Haití y la República Dominicana eran sumamente pobres, ¿no? No tenían, tenían su ejército bastante primitivo, pero no tenían una marina como tal. De hecho, frecuentemente buques europeos bueno, abusaban los derechos, ¿no? Estaba hablando con Andrés previamente que un buque alemán se le apareció en Puerto Príncipe, Haití, y exigió el pago de una deuda excesiva, ¿no? A cambio de no bombardear el Palacio Nacional o una cosa así. O sea que hubo muchos abusos. Esos países no tenían cómo defenderse. Exactamente, ¿no? Y además estaba el concepto de imperio. En aquella época era perfectamente legítimo invadir a otro país para quitarle territorio. Eso no tenía ninguna duda moral. Si uno quería ser imperio, tenía que ser capaz de defender su imperio. Y otros países calculaban, ¿no?, el riesgo de atacar a otro imperio para adquirir territorio, si le valía la pena o no. Pero hoy en día se ve como algo totalmente inmoral, el abuso de un país más poderoso contra el otro. En aquella época, la gente no perdía el sueño en absoluto al hacer eso, ¿no? Así fue, bueno, así fue que nosotros invadimos, cogimos creo que era de Perú o Chile, la de Islas de Guano, que tenían guano, porque en ese entonces el guano era bien importante. ¿Right? Sí. Pero, ¿te refieres en el 1866 o el 64 fue? España agarra las Islas Guaneras pidiendo, porque nunca reconoció la independencia del Perú. Y de ahí en el 66 quisieron tomar de nuevo el Perú. Primero bombardearon Chile, pero se unió Perú y Chile y depende a quién le preguntes, o ganó el Perú o ganó España, pero la realidad es que los españoles ya no reconocieron la independencia del Perú. Esa es la historia de la guerra hispano-peruano-chilena, si le quieres llamar así. Y después se metieron los ingleses y ahí empieza la guerra del Pacífico, ¿no? Ahí ya nos separaron a los chilenos y a los peruanos. Pero esa es otra historia. ¿Alguna otra pregunta por ahí? Bueno, Yamil, nuevamente muchísimas gracias. Gracias. Y mañana vamos a tener la tercera parte, que me imagino va a estar igual de interesante. Bueno, eso espero que no se duerma demasiada gente, ¿no? No, por lo menos hoy día no han sacado estampilla de dormilones. Está bien. Bueno, hoy día ha sido muy fructífera la ayuda que nos han dado. Ok, la cosecha está buena. Bueno. Tenemos desde orejas, narices, ojos, tenemos de todo. Bueno, anatomía filatélica que continuará el día de mañana.